Un día, mi suegra me dejó en shock. Dijo que mi esposo estaba teniendo una aventura y que ella lo estaba apoyando en esto. Además, planeaban vivir juntos en la casa de la amante. En casa de mis suegros. Mi suegro estaba en una silla de ruedas y necesitaba cuidados constantes. A pesar de esto, mi esposo y su madre se fueron a vivir con la amante. Lo que hicieron fue claramente imperdonable. Aún así, no podía simplemente abandonar a mi suegro. Así que me quedé a cuidarlo, mientras luchaba con lo que debía hacer. Mi suegro de repente se puso de pie. Me llamo Linda y tengo 30 años. He estado casada con mi esposo, Bob, durante casi 3 años. Al principio, nuestra relación era genial, pero ahora no hablamos tanto. ¿Es esto lo que la gente quiere decir con que se acostumbran el uno al otro? Cuanto más conocíamos sobre nosotros, más se asentaba nuestro amor y comenzamos a vivir una vida más estable. No había nada malo en nuestro matrimonio, pero se había vuelto un poco aburrido. Hace aproximadamente un año, el trabajo de Bob se volvió más ajetreado. Empezó a hacer horas extras y a ir en viajes de negocios, algo que antes era raro. Aún se ocupaba de todas las cuentas y yo también tenía mi propio trabajo, así que no podía estar siempre preocupada por él. A veces, cuando llegaba a casa temprano, cenábamos juntos y poníamos al día. Desde fuera, podría parecer que nuestro matrimonio se estaba enfriando, pero no era cierto. Así era nuestra vida. Luego un día, llegué a casa del trabajo y ya encontré a Bob allí. Normalmente, no llegaba hasta después de las 10 de la noche, pero solo eran las 7 de la tarde. Bienvenido de nuevo, le dije. Llegaste temprano, ¿no tenías que hacer horas extras? Él respondió, ese no es el punto. Mi padre tuvo un accidente y está en el hospital. Según mi esposo, su padre tuvo un accidente mientras se dirigía a trabajar en su propia empresa. Un coche se pasó un semáforo en rojo y chocó contra él. Por suerte, sus lesiones no fueron fatales, pero terminó paralizado en ambas piernas y un brazo, quedando en una silla de ruedas. No podía creerlo. Mi suegro, que amaba el senderismo y la pesca, ahora estaba atrapado en una silla de ruedas. Era desgarrador. Siempre fue una persona al aire libre y nos llevaba a mi esposo y a mí de excursiones a varios lugares. Me trataba como a su propia hija y a menudo decía, si alguna vez tienes algún problema, no dudes en pedirme ayuda. Ahora, escuchar que tuvo un accidente era difícil de aceptar. Mi suegro tenía su propia empresa, pero como mi esposo trabajaba en otro lugar, no nos informaron de inmediato sobre el accidente. Solo nos enteramos cuando mi suegra nos llamó. En esos tiempos, era difícil visitarlo tan a menudo como queríamos, y era frustrante. Un día, mi esposo, Bob, me habló con una expresión seria en su rostro. Linda, mamá me pidió ayuda con papá. ¿Qué necesita?, pregunté. Le cuesta mucho cuidarlo sola, así que se pregunta si podríamos ayudar. ¿Te refieres a cuidar a tu padre?, pregunté. Sí, dijo Bob. Mamá está envejeciendo y ya no puede manejarlo todo sola. ¿Así que tendríamos que mudarnos a la casa de tus padres? Sí, hay mucho espacio allí y todos podríamos vivir cómodamente. ¿Qué piensas? Me quedé en silencio. Me importaba mucho mi suegro, pero no podía simplemente aceptar algo que nunca había hecho antes sin pensarlo bien. No es que no me importe tu padre, dije, pero también tengo mi trabajo. De repente me piden que proporcione cuidados, no estoy segura de qué hacer. Traté de pensar en la mejor solución, pero no se me ocurría nada. Sintiéndome indecisa, Bob tomó mi mano y me miró directamente. Te necesito, dijo Bob. Sé que va a ser difícil ya que es tu primera vez, pero estoy preocupado de que si dejamos todo en manos de mamá, ella también se derrumbará. Creo que será difícil, dije, pero tengo mi trabajo. Puedes renunciar a tu trabajo, Linda. Yo cubriré todos los gastos. ¿Puedes concentrarte en cuidar a mamá y papá? ¿Renunciar a mi trabajo? Sí, dijo Bob, te apoyaré financieramente, por eso te necesito, nuestra familia te necesita. Prácticamente me estaba suplicando de rodillas. Finalmente, decidí renunciar a mi trabajo y cuidar de mi suegro, tal como Bob había pedido. Unos días después de mudarnos con los padres de Bob, de repente anunció, voy a tomar el control de la empresa de mi padre y seré el presidente. Incluso mi suegro se sorprendió, pero parecía feliz de que su hijo estuviera dispuesto a hacerse cargo del negocio. Con lágrimas en los ojos, mi suegro dijo, Bob, no puedo creer que digas esto después de todas las veces que dijiste que no querías trabajar para la empresa. Bueno, con tu condición, papá, no puedo simplemente dejar que la empresa se vaya, tengo que dar un paso al frente. Gracias, dijo su padre. Estaba preocupado por lo que pasaría con la empresa. Pensé que tendría que dejarla a alguien en quien confiara, pero si estás dispuesto a asumirla,
Me gustaría pasártela. Haré lo mejor que pueda, papá. Cuento contigo, por favor. Asegúrate de que los empleados tengan un buen ambiente de trabajo. Por supuesto, dijo Bob. Bob asumió oficialmente la empresa y mi suegro renunció de presidente a presidente del consejo. Aunque el presidente generalmente tiene responsabilidades, mi suegro decidió dejar que Bob dirigiera completamente la empresa, manteniendo solo el título. Pasaron 2 meses desde que Bob se convirtió en presidente. Cada día, llegaba a casa tarde, generalmente después de la medianoche. Al principio, pensé que solo estaba ocupado con su nuevo rol y trabajando horas extras, pero trabajar tarde todas las noches parecía extraño. Lo que realmente me hizo sospechar fue el extraño olor que provenía de él. Una noche, no pude dormir, así que me levanté para tomar un vaso de agua de la cocina. Oí que se abría la puerta principal, y cuando saludé a Bob con un «bienvenido a casa», noté un fuerte olor a jabón que venía de él. Bob se sorprendió al verme despierta. «¿Qué? ¿Por qué estás despierta a esta hora?» «No podía dormir. Has estado llegando tarde mucho», le dije. «Bueno, no puedo evitarlo. He asumido la empresa de papá y hay muchas cosas que no sé». «Ya veo. Debes estar agotado», respondí. «Estoy cansado. Me voy a dormir», dijo, tratando de irse, pero nuevamente capté ese fuerte olor a jabón. Por impulso, le agarré el brazo y le pregunté firmemente: «Bob, ¿con quién trabajas generalmente horas extras?» «¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso?», respondió defensivamente. «Solo noté un buen aroma en ti». «¿Cómo debería saberlo? Estoy trabajando duro, así que deja de hacerme preguntas triviales». Su expresión de irritación solo hizo crecer mis sospechas. Mientras pensaba en cómo confrontarlo, Bob soltó un suspiro frustrado. «¿Puedes dejar de hacer eso ya?», gritó Bob. «Vengo a casa cansado, y tú empiezas a interrogarme de inmediato. No es un buen recibimiento». «No quise ofender de esa manera, solo tenía curiosidad», expliqué. «¿Entonces me estás dudando?» «Estamos viviendo cómodamente porque trabajo así todos los días». «¿Lo entiendes?» «Lo entiendo y lo aprecio. Entonces deja de hacer eso. Si tienes tiempo para hablar de esto, ¿por qué no te pones a limpiar en vez de eso?» «No tengo tiempo para esto». Con eso, él subió furioso las escaleras, dejándome sola. Más tarde, cuando eché un vistazo al dormitorio, él me estaba ignorando, jugando en su teléfono. Intenté disculparme, pero me ignoró por completo. Al día siguiente, mi suegra me confrontó con una expresión enojada. «Linda, escuché que sospechabas que Bob te estaba engañando ayer». «No lo sospeché», dije. «Solo pregunté con quién estaba haciendo horas extra». «Eso ya es suficiente sospecha», gritó. «Solo puedes vivir porque Bob trabaja duro». «¿Te das cuenta de eso?» «Lo sé y estoy agradecida». Solo estaba expresando una preocupación que tenía. Bueno, fue grosero. «¿Qué intentas hacer? ¿Hacer sentir incómodo a Bob?» «Eres la peor esposa de todas». Después de gritarme, me dejó toda la tarea del hogar y se marchó. Mi suegra nunca realmente me ha gustado. Frente a mi esposo y mi suegro, ella finge ayudar con las tareas de la casa, pero yo soy quien hace todas las labores. También cuido de mi suegro. Mi suegra a menudo encuentra excusas para salir y solo vuelve a casa por la noche. Mi suegro, que mayormente se queda en su habitación, no sabe con qué frecuencia ella sale durante el día. Ocasionalmente, la gente de la empresa lo visita, pero además de eso, rara vez sale de su habitación. Además, mi suegra me advirtió que no le dijera a mi suegro ni a Bob sobre nada innecesario. Así que no tenía más remedio que hacer todas las tareas del hogar y el cuidado en silencio. Lo que lo hacía soportable era la amabilidad de mi suegro. Cada vez que lo ayudaba, él me agradecía con una expresión de disculpa. «Linda, lo siento mucho. Debes de odiar cuidar de un viejo como yo, ¿verdad?» «Eso no es cierto en absoluto», le aseguré. «Te pienso como a un padre», le dije a mi suegro. «Es un honor ayudarte. Que me digas eso me hace sentir afortunado», respondió él. «Realmente estoy contento de que alguien como tú se haya casado con Bob». «Igualmente», dije. «Me alegra tener a una persona tan amable como tú como mi suegro». En medio de las palabras y acciones hirientes de mi esposo y mi suegro, que me necesitaba, era quien me mantenía en pie. Cada noche, lo ayudaba a prepararse para dormir, lo limpiaba y apagaba las luces. Pero hoy, al regresar a la sala, me sorprendió ver a Bob y a mi suegra allí. Mi esposo tenía una extraña sonrisa en su rostro, y tuve un mal presentimiento al respecto.
Entonces, mi suegra dijo, buen momento, tengo algo que decirte. Iré directo al grano, deberías cuidar de tu padre aquí por el resto de tu vida. Espera, ¿qué? Pregunté, sorprendida. He decidido vivir con una nueva nuera, continuó. Bob también estará conmigo. ¿Una nueva nuera? Me quedé sin palabras. Como si se burlara de mí, mi esposo arrojó papeles de divorcio frente a mí. Tengo una novia, dijo. Mi mamá y yo nos mudaremos con ella. Si presentas los papeles de divorcio es cosa tuya, pero seguirás siendo responsable de cuidar a papá. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y caí de rodillas. Bob y mi suegra comenzaron a empacar sus cosas, dejándome sola en la silenciosa sala. Las lágrimas comenzaron a caer cuando, de repente, mi suegro apareció en su silla de ruedas. Linda, ¿qué es todo este ruido? ¿Dónde está Bob y su madre?, preguntó. ¿Y por qué estás llorando? Le expliqué todo lo que había pasado, y su expresión se volvió seria. Para cuando terminé, sus ojos tenían una mirada decidida. Se levantó rápidamente, sorprendiéndome. Linda, es hora de un contraataque, dijo. Tus piernas. Balbuceé. Perdón por mantenerlo en secreto, pero he podido caminar durante un tiempo. Deja todo en mis manos. Las preparaciones ya están en marcha. Mi suegro sacó un gran sobre marrón de un cajón y me mostró su contenido. Dentro había documentos que probaban la infidelidad de mi esposo y, para mi sorpresa, pruebas de la infidelidad de mi suegra también. Me explicó que después de que Bob se convirtió en presidente, había confiado a empleados mantenerlo vigilado. Descubrieron que Bob salía del trabajo a tiempo todos los días, aunque siempre llegaba a casa después de la medianoche. Mi suegro contrató a un detective privado para investigar más a fondo. También sospechaba de su esposa, que salía frecuentemente durante el día, y la hizo investigar también. Ambas infidelidades salieron a la luz, y él había recopilado las pruebas recientemente. Había estado esperando el momento adecuado para contarme la verdad. Me alegra que hayamos podido hablar, Linda, dijo mi suegro. ¿Qué quieres hacer? Yo, quiero vengarme de ellos, respondí. Deja el resto en mis manos, dijo, y llamó a alguien de su empresa. Poco después, Bob fue destituido de su puesto como CEO. Presenté la demanda de divorcio, como había sugerido mi suegro, utilizando las pruebas de la infidelidad. A través de un abogado, también pedí compensación a Bob y su amante. Una semana después, Bob vino a la casa, probablemente porque había recibido un aviso legal. Frente a mí y a mi suegro, gritó enojado, «Papá, ¿qué está pasando? ¿Solo porque engañé, me estás despidiendo como CEO?» «Cállate», respondió mi suegro. «No ayudaste con mi cuidado, y lastimaste a Linda. No estás capacitado para dirigir la empresa. Pero... Bob cayó de rodillas llorando, aferrándose a mí. «Linda, por favor. No me importa si retiras el divorcio. Convéncele a papá para que me deje quedarme. Romperé con mi amante. Por favor, deja la demanda de compensación». Incluso entonces, Bob solo pensaba en sí mismo. Yo estaba completamente cansada de él. Deje salir toda mi frustración. ¿De qué estás hablando? ¿Retirar el divorcio? De ninguna manera. Estoy encantada de estar libre de un canalla como tú. El divorcio es definitivo, y todo lo que ha pasado es tu culpa. Pero pensé que solo usabas el divorcio como una amenaza, suplicó Bob. No era así. Espero que tú, tu mamá y tu amante se vayan al infierno. Necesitas dejar de esperar ayuda de nadie. Lo eché por la puerta principal. Desde afuera, pude oírlo suplicando, ayúdame. Estuve mal. No volveré a engañar. Por favor, perdóname, Linda. Papá, por favor no me abandones. Ni mi suegro ni yo respondimos a sus gritos. Más tarde, Bob y mi suegra fueron demandados por pensión alimenticia. Rompieron con la amante y fueron echados de su casa, quedándose sin hogar. Terminaron viviendo en un café de cómics y trabajando en empleos mal pagados. Sus ahorros se agotaron y acumularon deudas, dejándolos en la pobreza. Por otro lado, continué cuidando de mi suegro. A pesar del divorcio, él amablemente dijo, «Eres bienvenida a quedarte todo el tiempo que quieras». Agradecida por su amabilidad, decidí seguir viviendo con él. Recientemente, mi suegro ha comenzado a ir a un servicio de guardería durante el día,
lo que me permitió empezar a trabajar nuevamente durante esas horas. Habrá desafíos por delante, pero estoy decidida a hacerlo mejor y seguir cuidando de mi suegro.